nombre es Denis Rodaostán. Les saludo desde Cartagena, la heroica, en Colombia. En esta oportunidad quiero invitarles a participar del cuarto Congreso de Mujeres con Propósito. Estaré acompañándoles en una conferencia titulada Superando las pruebas, más que vencedora. No se lo pueden perder. Contamos con su asistencia. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes y un privilegio una vez más que el Señor me dé la oportunidad de compartir con ustedes esta porción de la palabra en este tema al cual he sido convocada, al que le agradezco muchísimo a la doctora Arleda Arrieta, directora de la Fundación Sanando Herida, una compañera admirable y una psicóloga maravillosa de quien tuve la oportunidad, así como escucharon, de participar en su proceso de formación justo en esta universidad. Y bueno, hoy podemos compartir este tema que nos convoca, ¿verdad? Sobre las pruebas. Hemos denominado superando las pruebas más que vencedoras. Y una de las situaciones que nosotros podemos pensar respecto a las pruebas es que, bueno, estamos en una universidad y generalmente cuando hablamos de pruebas pensamos en examen, en evaluación y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que justo las pruebas tienen mucho que ver con eso. Entonces yo quiero poner este tiempo en manos de Dios y pedirle la asistencia al Espíritu Santo para que su palabra pueda ser revelada en nuestras vidas y nos pueda permitir conocer a profundidad la hermosura del misterio de su palabra y lo que está en ella especificado para darnos a nosotros las herramientas necesarias y suficientes para superar todas aquellas cosas que, como las hemos escuchado desde lo emocional, pueden levantarse en contra de vidas victoriosas que son las que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces oremos. Dios, estoy en este momento delante de tu presencia, agradecida contigo por la oportunidad, Señor, que me das una vez más de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque en realidad tu palabra es una espada de doble filo que sirve para mí y sirve para el que la oye. Gracias porque ella hará y dará el fruto para el cual tú la has enviado. Y te pido en el nombre de Jesús que podamos encontrar corazones dispuestos y oídos receptivos, Señor, a esta tu palabra y que nos permita salir de aquí, así como, Señor, edificado, Señor. Gracias, hermoso Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos y congregarnos en torno de este Congreso de Mujeres que sabemos que tiene como único propósito llevarnos, Señor, a la estatura y a la medida de Cristo a través de las enseñanzas que tú nos das. Bendecimos a cada persona que ha participado en este proceso, Señor, y a cada una de las mujeres que representan una familia que se encuentran aquí, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, bueno, voy a estar aquí un poco reducida en el espacio para poder compartir y seguir viendo las hermanas que se encuentran aquí también conectadas. Y quiero que vayamos a la escritura. He traído 3 porciones para compartir. Allí en la presentación coloqué que iba a trabajar con Primera de Pedro o que voy a trabajar con el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, pero también quiero trabajar con ustedes otros 2 textos que nos van a permitir ver 3 elementos claves en torno a las pruebas. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar sobre las pruebas, le decía, ¿verdad? Nos viene a la cabeza una serie de cosas. Las personas pueden decir, bueno, si estamos en el espacio o en el escenario educativo, una prueba puede ser una evaluación. Pero cuando estamos en otro escenario, por ejemplo, en el escenario de mujeres creyentes, cuando escuchamos decir una prueba, decimos, wow, nos van a pasar por el desierto, ¿cierto?
Entonces decimos, una prueba es una situación que irrumpe en la vida de una persona, ¿verdad? No importa cuál sea ella, y que tiene la capacidad de generar una desestabilización o un desequilibrio de una vida que aparentemente podía estar en paz, podía estar alegre, podía estar tranquila, pero que irrumpe en un momento necesario para generar una alteración o un desequilibrio. Cuando nosotros entonces hablamos de prueba, estamos pensando que frente a las pruebas nosotros podemos experimentar muchas cosas, ¿cierto? Y cuando estamos enfrentados a una situación a la que consideramos prueba, pensamos, esto es muy difícil. ¿Alguien ha pensado eso? Uy, Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Que no hallo salida. Y empezamos a hablar con muchas personas y compartimos, entre comillas, nuestra aflicción o nuestra prueba. Y muchas veces el último en el que pensamos es en Dios. Nos ofuscamos, vemos un laberinto sin salida y pensamos que ya las cosas han pasado. Y en el peor de los casos, teniendo en cuenta cuál sea la concepción que tenemos de Dios, empezaremos a creer que esa prueba es un castigo, que Dios nos está castigando y que nos está generando una situación difícil para darnos un azote por algo que hayamos hecho. Pero esa no es la verdadera respuesta o la verdadera condición de una prueba, porque nosotros no tenemos a un Dios castigador, tenemos a un Dios amoroso, ¿cierto? Que simplemente establece cierto tipo de experiencias que se dan dentro de nuestro ciclo de vida evolutivo. Las cosas que vivimos son situaciones que se presentan a todas las personas en diferentes momentos y en situaciones diversas, porque no todos tenemos las mismas historias, las mismas familias y las mismas condiciones o constituciones biológicas. Eso quiere decir que para unos y para otros las cosas pudieran ser similares. Ok, muy bien. Por ejemplo, en el periodo de la construcción o la constitución de una familia, nosotros pudiéramos pensar que cuando hacemos buenas elecciones, vamos a tener una vida matrimonial maravillosa. Pero nos damos cuenta que cuando estamos casados o casadas, todas las cosas no son tan maravillosas, ¿cierto? Y se presenta una que otra situación adversa porque la convivencia y porque las cosas son difíciles, pero en medio de esas situaciones nosotros podemos entender que esas pruebas o esos eventos que se generan o que se presentan tienen una sola digamos, disposición, y es, por ejemplo, en el matrimonio, las crisis nos santifican. A veces las personas los viven como una situación compleja que desemboca en divorcio o desemboca en situaciones más complejas. Entonces allí vamos a identificar realmente qué es lo que pasa con las pruebas. En la primera carta de Pedro vamos a leer el capítulo 1, el versículo 7, y él dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vamos a mirar básicamente 5 cosas, ¿verdad? De las pruebas. Quiero remitirme, como es importante leer el texto y leer el contexto, nosotros estamos identificando aquí
que Pedro está escribiéndole a los hermanos que están en la dispersión, que están dispersos y que están viviendo toda una serie de situaciones difíciles. En el verso 6 le dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir que los hermanos en esa época estaban viviendo una serie de situaciones difíciles, muy difíciles. Quiero que sepan que nosotros en esta época ni siquiera somos probados como fueron probados los primeros creyentes. ¿Está bien? Y ellos, aún a pesar de eso, mire lo que dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, porque sabían que habían situaciones difíciles y que las cosas se iban complicando cada vez más, porque la persecución que había hacia los creyentes era una persecución fuerte, no era una persecución de que les decían, bueno, aquí no puedes sacar la Biblia, guárdala que no la puedes leer. No, era una persecución de que como te descubrieran te mataban, ¿sí? Era una persecución, ¿no? Entonces ellos estaban viviendo allí situaciones difíciles de real, verdadera prueba, y en estos dos versículos nosotros podemos identificar que hay algo importante. Dice, aunque por un poco de tiempo, quiere decir que las pruebas son transitorias, no perduran, ¿sí? Las pruebas se presentan, como les decía, en un momento específico de nuestro ciclo de vida, en un momento específico de una situación especial o particular. El segundo aspecto es que dice, miren, si es necesario que tengan que ser afligidos, o sea, que las pruebas se dan con un propósito, ¿está bien? Producen tristeza y aflicción, porque cuando atravesamos la prueba no nos sentimos como nos dice después en la siguiente carta que vamos a leer, Santiago, cómo es que nos debemos sentir frente a las pruebas. Aquí Pedro sí está diciendo que son transitorias, que tienen un propósito, pero que además de que tienen un propósito, nos producen tristeza y aflicción, porque cuando vivimos la prueba realmente somos afligidos, ¿está bien? Dice, se presentan en varias formas, dice, ser afligidos en diversas pruebas, quiere decir que no todas las personas vivimos las mismas pruebas. Usted puede vivir una prueba de salud, otra persona puede vivir una prueba de tentación respecto al pecado. Otra persona puede vivir una prueba respecto a su relación conyugal. Otra persona puede vivir una prueba en relación con los hijos. O sea, las pruebas son diversas, ¿cierto? Pero además, no hay algo que no puede suceder y es que la prueba jamás debe llevar a un creyente, ¿verdad?, a reducir nuestro gozo. Eso es importante, amén. Nuestro gozo no debe ser reducido. Y lo que pasa cuando vivimos la prueba, lo primero que pasa es que nuestro gozo se reduce, porque nos sentimos tristes y nos afligimos. Y esto que nos explicaba la hermana hace un rato sobre lo que pasa en el cerebro y los neurotransmisores empiezan a seguir todas estas sustancias y empezamos a pensar cosas tan negativas y tan catastróficas dentro de la prueba que lo último que nos acordamos es de que Dios es un Dios santo, poderoso y que ha preparado ciertas situaciones en nuestra vida para evaluarnos, como en la universidad, para ponernos a prueba. Pero lo que realmente se pone a prueba es nuestra fe. Lo que realmente trae como resultado una prueba, mire lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué que el oro? Porque el oro es uno de los metales que no importa a qué tan alta temperatura pueda estar expuesto, él
puede pasar de un estado sólido a un estado líquido. Se derrite, pero jamás deja de ser oro. ¿Está bien? Amén. Eso es lo que pasa con el creyente genuino, con el creyente verdadero, con la mujer con propósito, que sabe que tiene un Dios fuerte y poderoso y que ha preparado situaciones desde de nuestras experiencias para que nuestra fe sea probada, pero no para generarnos culpa, no para generarnos aflicción, y no para colocarnos en una condición de víctimas, sino para probarnos como el oro, para pasarnos de esa experiencia metalúrgica. Del concepto de resiliencia viene de aquí. La capacidad que tiene un cuerpo de ser sometido a una tan alta temperatura que sus propiedades o sus características no cambiarán, podrá derretirse. Y cuando estamos en las pruebas realmente nos derretimos, ¿cierto? Pero nuestra fe será probada, pero no desistiremos. Amén. Muy bien. Entonces aquí, en este versículo, amén, dice que nuestra fe es probada y realmente la prueba la prueba no es para Dios, ¿sí? La experiencia la vivimos nosotros y la fe es probada y dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué preciosa palabra y qué poder tan impresionante hay en la finalización o en el cierre de este versículo, porque lo que nos quiere decir este versículo es que mientras nosotros estemos en este mundo caído, con una naturaleza cambiada, porque lo que hizo Jesús fue cambiar nuestra naturaleza. Y que mientras estemos en medio de toda esta situación del mundo, ¿verdad? Y vivamos toda una serie de pruebas, lo que nosotros vamos a hacer es estar siendo como en la universidad. Cada corte un parcial para evaluarnos cómo nos ha ido y qué tanto hemos aprendido. Quiero que vayamos a Santiago. Vamos a mirar a Santiago para ver un texto en Santiago que nos dice, ¿qué nos dice Santiago también en el capítulo 1? Vamos a mirar los versos 2 y 3. Mire lo que nos dice. ¿Alguien quiere leerlo? Si lo tiene por allí, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Aquí vuelve y nos dice que las pruebas son diversas, pero ahora nos está diciendo que tengamos sumo gozo, porque sabe Santiago, que era el medio hermano del Señor Jesús, que cuando estamos enfrentados a pruebas, no es gozo lo que sentimos, es preocupación, es aflicción, es tristeza, ¿sí? Pero él aquí nos está exhortando que tened por sumo gozo. Esta palabra tened en el griego es una palabra que está relacionado con considerar y evaluar. Tener se refiere a que debemos considerar o evaluar. En una prueba que nosotros tenemos que hacer un ejercicio consciente de que esas pruebas deben ser afrontadas con gozo, no con tristeza ni aflicción. Que no vamos a sentir tristeza
claro que sí vamos a sentir, porque lo primero que esta naturaleza humana siente es eso, pero enseguida el creyente que conoce la palabra tiene que hacer un ejercicio consciente, y ese ejercicio consciente es que podamos entender que las pruebas solo pueden ser afrontadas con gozo. Solo se pueden afrontar con gozo. Ustedes tienen aquí delante de ustedes a una mujer creyente, profesional, ¿está bien? Con años en el ejercicio docente y administrativo en el área de la psicología, que atendía, bueno, que atiendo consultas. Y hace 3 años, justo en estos días, un día me acuesto y al día siguiente me levanto y estoy sorda, no escucho nada. Imagínense lo que pasó por mi cabeza. Una prueba muy dura, ¿cierto? Yo lo primero que pensé, soy psicóloga, ¿cómo voy a hacer para atender a la gente si no oigo? Eso fue lo primero que pensé. ¿Cómo voy a escuchar a la gente si soy psicóloga, Dios? Y enseguida empiezo a inquietarme por todas las cosas que tenía que hacer y que no había podido hacer. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y llega un momento en el que de pronto mi esposo me decía, tranquila, no te preocupes si mi esposo es un pastor. Y de pronto la primera semana yo, Señor, ¿qué es esto? Postrada delante de mi Dios, protestando, ¿cómo va a ser esto? Yo, sorda, ¿qué hago? Y me puse a llorar y a afligirme, ¿no? Porque mi esposo me decía, no, tranquila, todo está bien, todo va a estar bien, ¿no? El Señor tiene control de todo, todo va a estar bien. Yo decía, no, no está bien, estoy sorda. Y ese día lloré, renegué y enseguida me acordé que esa no era la actitud. Y les voy a decir por qué. Porque el Señor me trajo a este texto, por eso lo comparto hoy. ¿Está bien? Porque el Señor me permitió a través de estos textos entender lo que era la prueba. A través de estos textos entender que somos evaluados. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo a Pedro, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearte, pero tú ve y confirma a tus hermanos. ¿Está bien? Tú ve y confirma a tus hermanos. Y fue una prueba muy dura, la de Pedro, ¿verdad? Negar al Señor. Pero después, wow, ese Pedro, piedrita, se convirtió en una persona que nadie podría creer que era un pescador y letrado y que conocía la escritura y hablaba mejor que los doctores de la ley. ¡Wow! Fue probado, fue evaluado por su Señor y pasó la prueba, mis hermanas. ¿Está bien? Amén. Y pasó la prueba. La prueba describe todo tipo de problemas o situaciones que se nos presentan y que interfieren en nuestra vida para ahogar o opacar nuestro crecimiento como personas creyentes. Pero la escritura nos dice aquí en este pasaje que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en muchas pruebas, que tenemos que hacer ese ejercicio consciente de vivir con gozo la prueba. Y algunos pudieran decir, pero eso es una negación. No es una negación, porque es un ejercicio consciente que usted sabe que está viviendo una situación, pero que esa situación usted tiene que vivirla con gozo, y ahora le voy a decir por qué la va a vivir con gozo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Está bien? Paciencia. Imagínense que yo siempre le decía al Señor, ay, Padre, dame paz y ciencia. No le pedía paciencia, porque yo le decía, si te pido paciencia me vas a dar prueba. Y yo le pedía paz y ciencia. No, y aquí este texto me permitió entender que la paciencia es
una experiencia de resistencia, Y sabe el Señor que sus hijos necesitamos desarrollar la resistencia por cosas tan interesantes como las que vamos a leer ahorita más adelante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa entonces con la prueba? Mas tenga la paciencia su obra completa, dice el versículo 4, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí en Santiago se nos especifica perfectamente qué es la prueba, qué es lo que se espera de la prueba, ¿cierto? Y que cada prueba se convierte en una prueba para el creyente. Si el creyente no pasa la prueba, miren esto tan importante, como resultado de una respuesta o de una reacción incorrecta que tengamos respecto a esa prueba, entonces esa prueba se va a convertir para nosotros en una tentación que nos llevará a estar en pecado. Miren eso tan difícil. Pero lo que el Señor quiere es que a través de esa prueba nosotros podamos hacer ese ejercicio consciente de vivirlo con gozo, de saber que estamos siendo evaluados porque nuestra fe está siendo a prueba para hacernos o convertirnos en personas fuertes y resistentes. Amén. Fuertes y resistentes, porque de esa manera nosotros entonces podremos delante del Señor ser evaluados, ser examinados a través de la prueba y salir victoriosos. Porque aquí lo que nos dice es que no nos va a faltar cosa alguna. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿cuál será esa cosa alguna que no nos va a faltar? Yo quiero que vayamos al último texto que quiero compartir con ustedes hoy. Está en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis, perdón, pastor, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y si bien este texto es un texto milenario, por decir que es lo que sucederá o lo que acontecerá en la venida del Señor Jesucristo, no desconozcamos lo que nos decía Santiago hace un rato, de que seremos probados para ser fortalecidos hasta que se manifieste el Señor Jesús, ¿verdad? Quiere decir, mis queridas hermanas y hermanos que están aquí escuchando esta palabra, que lejos de lo que nosotros pudiéramos considerar que una prueba es una experiencia negativa que da tristeza y que genera aflicción, una prueba es todo lo contrario. Una prueba es un examen que nos hace nuestro Padre para calificar nuestra fe. Aquellos que hacen una respuesta o una reacción incorrecta respecto a la prueba, se rajarán, así como los que hacen un examen y no contestan bien, no pasan la materia, ¿cierto? Entonces dice que aquí no pasarla implica que el Señor va a mantenerte en esa prueba durante mucho tiempo hasta que lo que Él espera conseguir en ti se logre o puedas alcanzarlo. El fin último de la prueba es que la aprobación de la fe trae como resultado una madurez espiritual en el creyente. La prueba lo que tiene como finalidad es alcanzar la madurez espiritual en el creyente. El creyente no va
a obtener la madurez espiritual escuchando música cristiana. El creyente no va a encontrar la madurez espiritual poniendo un canal y escuchando a un predicador hablar y hacer un show allí en la televisión, no. El creyente va a encontrar la madurez espiritual en la escritura, leyendo y escudriñando la palabra y postrándose delante de los creyentes. Esto, lo mismo que un estudiante tiene que leerse todo un libro, todo un tratado de una materia específica para que cuando le hagan el examen lo pueda aprobar. Amén. Eso quiere decir que nosotras, las mujeres con propósito, somos mujeres que entendemos que la prueba nos está castigando, todo lo contrario, nos está moldeando. Dios lo que está tratando es de purificar nuestra vida, porque allá cuando estemos en el cielo no podremos llegar con toda esta cosa que nos habita en este cuerpo de muerte, una cantidad de cosas que nos consumen, una cantidad de cosas que nos limitan a ser personas, ¿verdad?, espiritualmente sanas y maduras. Las mujeres con propósito somos personas que leemos la escritura y hacemos el ejercicio consciente. Yo siempre hago alusión al texto del Señor cuando se encontró con la mujer samaritana. Una mujer que tenía 5 maridos y que el que tenía no era el propio, ¿no? Y el Señor le dice, ve y tráeme a tu marido. Y ella le dice, no, Señor, yo no tengo. Dice, bien dices, ¿no? Porque 5 has tenido. Wow, y el Señor, ¿y cómo supo? Tú eres un Mesías, tú eres el Mesías porque me descubriste, ¿sí? Y el Señor, ella contendía algo cultural y religioso respecto, se desvía tratando de mostrar, bueno, ustedes dicen que adoramos en Jerusalén, nosotros decimos que adoramos aquí, y el Señor dice, no, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las mujeres de propósito tenemos que entender que la relación con Dios no es emocional. Si hoy estoy feliz, todo con Dios está bien. Si mañana estoy afligido, ya, ay, mi relación con Dios se rompió. No. Nuestra relación con Dios es una relación que nosotros no somos creyentes emocionales y que conocer a Dios es un ejercicio consciente. Mi vida cambió. Dio un giro de 360 grados. ¿Está bien? Eso quiere decir que para ser una mujer con propósito tenemos que conocer y entender que nuestra madurez espiritual dependerá entonces de la manera como nosotras asumamos nuestras pruebas. Que tienes conflicto con tu pareja, bendito Dios, identifica qué cosas son las que tienes que trabajar allí con tu pareja para ser santificada en el matrimonio. Que tengo problemas con los hijos, bendito Dios. Qué bueno que el Señor te está mostrando que necesitas trabajar cosas en tus hijos y con tus hijos para poder ser perfeccionada y para impactar de manera positiva la vida de tus hijos. Que tengo problemas con los vecinos, qué bueno, porque el Señor te está llamando a ser reconciliadora, que el ministerio de Jesús es de reconciliación. Entonces, ¿por qué nos afligimos? Que tengo un problema de salud. Recordemos en 2 de Corintios lo que dijo Pablo. ¿Verdad, Señor? Muchas veces te he pedido que me quites esto, pero el Señor me ha mandado un aguijón en la carne. ¿Qué tenía Pablo? Un problema de salud, un problema físico. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Las pruebas no son más que eso. El poder de Dios perfeccionándose en nuestra debilidad humana. El poder de Dios haciendo su efecto
correcto, en lo que corresponde, pero que cuando la prueba venga, el Señor nos halle de tal manera que nuestra fe sea evaluada, sea probada y que saquemos un excelente. Amén. Excelente. Amén. Eso es lo que Dios quiere para que seamos mujeres con propósito. Que nuestra fe sea probada y que entendamos que necesitamos ser mujeres emocionalmente sanas, conscientemente, haciendo un ejercicio consciente de que debemos vivir con gozo. Eso no quiere decir que voy a tratar de engañarme a mí misma. Oh, me sentí triste porque estaba sorda y lloré mi sordera, pero luego me lavé la cara y dije, Señor, tú vas a hacer cosas aquí, y realmente las ha hecho y las está haciendo y sé que las seguirá haciendo. Amén. Entonces Dios hoy quiere que tú, mujer que estás aquí, crezcas y seas fortalecida y que no te rajes, sino que saques un excelente, porque la prueba, el único propósito que tiene es de llevarte a la madurez espiritual. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, pastora. Excelente.